Hola a todos los amigos del canal de Póker y Ajedrez en YouTube, os habla el maestro Fi de Óscar de Prado. Bueno, traemos un nuevo vídeo, en este caso estamos otra vez con el Zurich Chess Challenger. Sabéis que es un fuerte cerrado, el torneo más fuerte por elo de la historia, 6 jugadores, estamos en la segunda ronda. Y bueno, los resultados de esta jornada tuvieron, la partida esperada era Carlsen-Aronian, los dos jugadores más en forma, número 1 y 2 del mundo. Bueno, la partida fue bastante igualada, empezó con una inglesa, acabó una inglesa de los 4 caballos y realmente, pues bueno, no hubo... parece que tuvo Carlsen un momento determinado una ligerísima ventaja, pero después no estuvo fino e incluso en la posición final, bueno, cerca del final, Aronian parece que estaba un poquito más, las piezas más activas, estaba un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, decidió jugar un torre por D3, un cambio ahí de piezas que llevó a un final a dar jaque perpetuo a Carlsen, ¿no? Realmente, pues bueno, no fue una partida, eso, en que ninguno de los dos estuviera con grandes ventajas, bastante igualada. La partida acabó justo en la jugada 40 por repetición. Las otras dos partidas del día, bueno, vamos a ver. Gelfand Caruana fue una partida, unas tablas, la posición una holandesa bastante simétrica, donde Caruana salió bien de la apertura. Y después, en un momento determinado, en un final de caballos, cometió un fallo, se dejó un peón, pero bueno, era un final de caballos de 3 contra 2 en el flanco de rey, y Caruana lo pudo defender bien con las tablas. Y la partida del día que vamos a ver es la Anand Nakamura, la victoria de Nakamura con negras, y bueno, una partida un poco sorprendente. Nakamura, bueno, planteó una partida con enroques en flancos opuestos. Anand parece que tenía una clara ventaja, pero se dejó un golpe táctico, dio contrajuego a Nakamura y después fue claramente superado en el juego táctico por el americano, que le dio una buena paliza, por así decirlo, ¿no? No se enteró mucho Anand, falló claramente en las jugadas claves, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a esta partida. Antes que nada, bueno, eso, decir que ahora el torneo, tras 2 rondas, marchan en cabeza con 1,5 Carlsen, Aronian y Nakamura, con 1 viene Caruana, con medio Gelfand y Anand cierra con 0 de 2. Vemos que parece que su estado de forma pues no mejoró mucho, ¿no? tras el Mundial. Bueno, empezamos con la partida, E4, E5 y Nakamura plantea, en principio, pues la berlinesa. Anand decide evitarla, juega una de las anti-berlinesas, C3, tras alfil C5, alfil por C6. Bueno, la idea en C6 ya la vimos precisamente en Anand Carlsen, en el Mundial, aunque allí hubo un par de partidas con esta línea, y en una de ellas Anand había jugado C3. Enroque, torre 1, A6, bueno, y esta partida fuera la famosa partida que acabara perdiendo, ¿no? Cuando en Chennai acabó ganando Carlsen 0-1 en 67 jugadas, ¿no? Bien, la idea de comer es bastante normal. Bueno, aquí las blancas jugaron H3, una partida, la partida famosa de Anand Carlsen siguió del Mundial. La otra que os comentaba, que acabó en tablas, fue caballo BD2, alfil G4, esta idea de alfil H5, caballo F1, caballo D7, comer, con G6, y acordaros, esta partida, bueno, acabó en tablas en 32 jugadas, ¿no? Bueno, comer E5, caballo por E5 es malo por dama D4. Bueno, tras H3, aquí hay muchas opciones para las negras, ¿no? El propio Anand tenía experiencia con negras y curiosamente Nakamura también con blancas, ¿no? En esta posición. Anand, por ejemplo, contra Caruana había escogido enroque aquí, enroque, torre 8, caballo D2, caballo D7, jugada más o menos natural. Esta idea, una partida en Moscú en 2013 que acabó en tablas. E incluso en esta posición se han probado algunas como caballo D7, por ejemplo, Inarkiev contra Aronian, ya en el año 2010, caballo D7. Otro jugador, Yakovenko, ha probado aquí dama D6 y alfil D6. Dama D6 hace más años, alfil D6 últimamente. Y por supuesto es eso, una jugada enroque, dama E7 también es una jugada interesante, dama D6, ¿no? La idea en principal que vamos a ver de Nakamura es retrasar de momento su enroque y preparar el enroque largo, como es la partida. Por lo menos deja las dos opciones abiertas. Bueno, en esta posición Anand jugó caballo C3. Esto en este orden momento es prácticamente, según mi base, una novedad en este momento. Había algunas partidas, pero de aficionados, y caballo C3 solo hay una partida de aficionados, ¿no? Y sí que en esta posición, por ejemplo, que os comentaba, Nakamura con blancas
Tenía experiencia, Nakamura, hay alguna partida más con dama e2, por ejemplo, Nakamura-Fressinet en el 2013, Fressinet, el jugador francés, y había sido una cosa más o menos así, dama e3, dama e7, una partida que acabó en tablas, ¿no? Caballo c3, enroque y enroque. Aquí vemos la disposición de Nakamura, que si bien se le enroca en largo, el blanco aquí también, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una posición más, con enroques opuestos, más equilibrada. La opción dama e2, incluso había alguna otra partida más por ahí de jugadores. Y la otra opción que vi es caballo g5 y Narkiev Cimenko en el 2009, ya un poco antigua. De nuevo con el enroque largo, dama e2. Y vemos que en estas variantes, pues bueno, aquí el blanco incluso decide no enrocarse, es interesante, y acabó ganando la partida. Ahora enrocar un corto y bueno, una posición igualada, ¿no? Con enroques opuestos. Caballo c3, según mi base, ahora mismo sería una especie de novedad, sobre todo a nivel magistral, solo había una partida de aficionados. Nakamura juega dama d6, dejando las dos opciones abiertas, pero bueno, claramente va a querer enrocar largo, si no lo hubiera hecho antes, ¿no? Entonces ahora enroque corto y enroque largo. Bueno, Nakamura, planteamiento pues con negras interesante, también aprovechando que Anand pues no está en su mejor forma, seguramente quería jugar a ganar, aunque viene de hacer un mal torneo. Bueno, a3, empezar a movilizar los peones del flanco de dama, con idea de b4, caballo a4, etc. Y aquí Nakamura empieza una ofensiva típica en el flanco de rey, aunque parece un poco parece un poco precipitada y no excesivamente muy buena, ¿no? Él juega caballo h5, ¿no? Idea de caballos f4, temas que va a haber aquí, temas de g5, la torre a g8, por ejemplo, ¿no? Un poco el ataque típico de las negras que podía ser en esta posición. Más prudente parece caballo de 7, que hemos visto en otras partidas un poco antes, ¿no? Un poco más temática la idea. Caballo de 7, reforzar aquí, luego se puede hacer f6. Bueno, a3, caballo h5, Anand juega caballo a4, el alfil se retira a b6 y las blancas toman. Ahora tenemos una estructura un poquito, estos cuatro peones aquí doblados pueden parecer algo sólidos, pero bueno, las blancas tienen la ruptura con a4, a5, y mientras las negras van un poquito retrasadas en su ataque, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ya hay ligera ventaja blanca, por así decirlo. Tras a4, f6, esta jugada es un poco pasiva, va evitando algunos saltos de caballo g5, reforzando el peón e5, ¿no? E incluso apoyando un g5 también, pero bueno, parece un poco lenta. Irse a f4 directo era malo porque tomábamos, tras dama de 2, g5, a5, aquí hay ventaja clara, ventaja blanca, a6. Por ejemplo, tras f6, entonces ahora una jugada normal como alfil e3, y aquí es lo que decíamos, Nakamura ignora un poco la idea blanca y se decide por caballo f4. Bueno, más sólida parecía rey b8, c5 por ejemplo, o rey b8 incluso. Parecen un poco mejores. Las blancas tienen una ligera ventaja de todas maneras. Tras caballo f4 llega la jugada correcta, a5. Aquí los módulos ya dan un punto de ventaja, una clara ventaja de las blancas. Jugaron las negras aquí b5. Y ahora llega pues el primer error, ¿no? de Anand. En esta posición que, ya os digo, los módulos dan más de un punto, parece la jugada correcta a6, ¿no? Es raro que este tipo de jugadas se le escapen a Vichy. Antes calculaba, era un jugador muy peligroso. Bueno, ahora hay varias opciones aquí para el negro. Por ejemplo, comer claramente es malo. Ahora sí d4 da una clara ventaja, por ejemplo. También habría dama 1 aquí, hay varias ideas, aunque d4 da ventaja decisiva. Bien, contra a6 la mejor jugada parece b6. Y ahora tendríamos dos opciones. En principio este d4 puede permitir este golpe, y no está la posición tan clara, que vamos a ver luego como la partida, pero sí que la jugada correcta es alfil por f, tomar, peón por, y ahora torre e1. La idea es jugar e5, con el peón pasado y con una clara ventaja blanca, ¿no? Y podemos meter ahí nuestro caballo, esto está débil, caballo centralizado, fortalecerlo, el peón aquí siempre puede ser una amenaza, y no evitar sobre todo el contrajuego de las negras. Esta es una posición bastante cómoda para el blanco, bastante sencilla, no es una cosa de gran cálculo. Sin embargo, se mete en este problema de 4, quizás subestimó el ataque de Nakamura, las chances, y claro, Nakamura es muy peligroso y si le permites algún tipo táctica, pues la va a ver, es un jugador muy muy peligroso. Bueno, en esta posición, algunos ya habréis visto, otros no, si es la primera vez que veis la partida, pero ya imaginaros lo que pasó en este momento clave. Nakamura decide aprovechar su oportunidad y encuentra esta idea. Caballo por h3, jaque, g por h3,
y alfil por h3. Entrega una pieza bastante correcta porque el tema de la clavada, la debilidad del enroque, la clavada del caballo, permite a las negras un buen contrajuego, aparte que ya puede comer algunos peones, ¿no? En esta posición Anand decidió jugar d por e5, intentar mantener la pieza con torre e1 tras, por ejemplo, alfil g4, ¿no? Lo que os decía, el tema de esta clavada es bastante molesta. Por ejemplo, ahora alfil c1, ¿no? Claro, no se puede hacer jugadas como c3, viene f5 ya, ¿no? Con la idea de que si tomamos aquí e4 están quedando las negras muy bien. Entonces es una jugada bastante complicada. Alfil c1 debería ser la mejor y tras tomar, y por ejemplo dama d3, c5, ¿no? Aquí las negras tienen muy buena compensación porque tienen esta, ya digo, el rey blanco está desprotegido, hay muchos peones, en este momento habría 3 peones por la pieza, se está viniendo c4 para arriba, puede empezar a avanzar los peones del flanco del rey, hay varias posibilidades, ¿no? Las piezas blancas de momento pues tampoco tienen mucho juego, o sea que aquí habría una buena compensación. Anand no quiso meterse en esto, decidió jugar d por e5 y tras dama e6 jugar caballo d2 y entrega alfil por y dama por. Y ahora dama por e5. Bueno, son 2 piezas por torre y 2 peones. Lo peor de todo es un poquito la coordinación, ¿no? Las negras pueden avanzar sus peones del flanco del rey, todo hacia arriba, mientras que el ataque blanco ahora ya no es tan fuerte, ¿no? Le faltan piezas y los caballos y el alfil no participan mucho tampoco. Vemos que ahora tras c3, defendiendo b2, las negras jugaron rey b8 y a6, b6, buena jugada, ¿no? Este peón ahora puede ser una debilidad, el rey va a estar fácilmente aquí o aquí bloqueándolo y en un final puede ser una debilidad. Tras dama g2, torre d6, esta jugada es un pelín arriesgada, torre h8 quizás será un poco mejor. Digo arriesgada, aunque desde el punto de vista humano no lo va a ser, ¿no? Porque, claro, aquí el bicho dice que este se come el peón de g7. Bueno, Anand jugó la humana caballo f1, aunque el caballo no queda muy activo, y dice que, bueno, aquí había que comerse este peón. Claro, cualquiera en partida esto da un poco de miedo, ¿no? Torre aquí, amenazando torre g8 para comernos, y claro, escapar con el rey, ¿no? Por ejemplo, o jaque intermedio y ahora escapar con el rey f1, ¿no? Y torre aquí, por ejemplo, este tipo de posición. ¿Veis? Dama de 3, rey f3, dama de 7, dama g4. Hombre, desde el punto de vista humano da un poco de miedo y siempre es difícil calcular todo. Pero la máquina se comía el peón y se defiende, ¿no? Da una posición de igualdad. Desde ese punto de vista tampoco es criticable, ¿no? Caballo b3 quizás era un poco mejor también. Intentando activar las piezas, ¿no? Por ejemplo, torre 8, caballo d4, incluso sacrificar un peón y mejorar un poquito la situación de las piezas, ¿no? La posición aquí estaría, pues habría compensación, ¿no? 4 peones, son 3 peones, pero bueno, doblaos por la torre contra las 2 piezas, aunque quizás sea un poquito más, en el final un poquito más cómodo el juego negro. Caballo f1, ya os digo, dama g7, para el ordenador es la correcta. Caballo f1, y ahora Nakamura, con buen criterio, decide jugar f5, abriendo paso para sus torres, sobre todo la idea torre g6, y tras e por f, dama por f, caballo g3, dama d7. Bueno, aquí había alguna opción interesante, ¿no? Dama c2 o incluso dama g4, eran mejores. El caballo en g3 tampoco es que esté maravillosamente bien, pero bueno, dama d7 mantiene el control de la columna d, y tras dama e4, rey a7. Se coloca el rey en un sitio de momento seguro, bloqueando el peón y pudiendo tener disponibilidad para atacar ahora con los peones g y h y las torres. Rey g2, h5, intentando atacar, echar el caballo de g3 y el rey, que está débil. Dama f5, evidentemente no va a cambiar las damas Nakamura en una posición como esta, dama e8, Anand le persigue durante un rato y al final decide jugar rey h1. Vemos que aquí está jugando un poco sin plan el blanco. Evidentemente si dama f5, torre f6, ¿no? Nakamura no iba a permitir con una clara ventaja negra. Tras dama f7, rey h1, siguió h4, también era buena torre f6, y ahora viene el error final de Anand, y aquí jugó caballo e2. Parecía única caballo f5, torre e6, dama d3. Si bien las negras están mejor, todavía no hay un golpe de gracia para la partida, ¿no? Aún habría bastante juego aquí. Quizás pues ahora intentar c5, ¿no? Para evitar esta casilla al caballo, ¿no? Por ejemplo c5, y bueno, luego avanzar los peones con las torres. O sea, la posición negra es más cómoda, pero no estaría la partida todavía perdida, ¿no? Ahora se está amenazando incluso g6, en un momento determinado es bastante molesto, el caballo puede quedar incluso fuera de juego, ¿no?
pero caballo E2 es muy pasiva y permite ya un remate directo de Nakamura, ¿no? Tras torre 8 atacando la dama, dama G4, si dama F4, torre F6, dama D4, torre por F2, sería parecido a la partida. Aquí las negras están ganadas, torre por E2, tienen ataque decisivo, recuperan material o mate, y tras dama G4, torre G6, al final lo importante es esta diagonal, no la pueden defender, y el rey sigue estando muy débil. Vemos, ¿no? La dama se tiene que ir a H3, entonces viene un jaque decisivo, y tras rey G2, golpe de gracia, torre por E3, esto es fácil para un jugador como Nakamura, no se puede comer de dama por el mate, está, ¿no? Si dama por, peón por, sigo por el mate en G2, ¿no? Esto es bastante fácil, y tras peón por simplemente dama D2, caballo perdido, y si dama F1, torre F6. Y aquí decidió abandonar porque, por ejemplo, si dama E1 o dama G2, simplemente dama por E3, ¿no? Y el tema de torre F2 aquí es decisivo. No hay jugada, o hay mate o se gana la dama, ¿no? Normalmente incluso habría que jugar algo así como caballo D4 y tras torre F2 hay que sacrificar la dama y incluso pues va a ser mate en pocas, ¿no? Mate en pocas o comernos otra pieza. Por ejemplo, H3, y si simplemente hacemos algo así como torre G1, pues bueno, rey por A6, y la ventaja aquí es abrumadora. Bueno, pues esta ha sido la partida entre Anand y Nakamura. Anand la verdad que no está en muy buena forma, y una muy buena victoria para Nakamura, que de momento pues está en la pelea por el torneo. Bueno, y vamos a ver un poco más rápidamente la partida de Carlsen, porque hay mucha gente que la querrá ver, aunque haya sido unas tablas, pues podemos hacer un pequeño repaso de ella. Fue una inglesa, una 4 caballos, G3, D5, esto todo es bastante normal, alfil G2, caballo B6, enroque, esto es todo línea principal. Aquí hay dos opciones, A3 o D3, en este orden. Bueno, Carlsen juega con A3, enroque, D3, volvemos a la posición principal. Y aquí torre E8, aquí claramente la jugada principal es alfil E6, es la jugada clave y la que tiene muchísimas partidas, ¿no? Por ejemplo B4, A5, B5, caballo D4, etcétera, ¿no? Aquí caballo D2, hay varias jugadas. Bueno, es lo que más se conoce. Alfil E6 es la línea principal. Aquí es Aronian el que decide, digamos, de momento salirse un pelín de la línea más utilizada, con la idea torre E8. Hombre, aún así se había jugado, habría unas 500 partidas. Bueno, B4 en este orden, está bien. Ahora alfil F8 y aquí torre B1. La más jugada, alfil B2, pero bueno, torre B1 pues también es bastante correcta, ¿no? Alfil B2, por ejemplo, A5, B5, de nuevo caballo D4, jugada temática. Esta idea es bastante similar. Aquí es una posición complicada, pero jugable, ¿no? Todavía en plena apertura, con igualdad para ambos. Torre B1 y ahora Aronian juega A5, B5, caballo D4. Idea más o menos temática. Y ahora E3. Esto es una especie de casi, bueno, no digo novedad, pero sí muy poco jugada en esta posición. Este E3 se conocía aquí, sobre todo, la más utilizada es caballo D2. Y por ejemplo A4, alfil B2, torre A7. Idea interesante, la torre queda aquí. La posición de la partida va a ser un poco similar, o sea, Aronian venía claro con esta idea, tenía claro esta idea y la utilizó igual contra E3, ¿no? Y otras jugadas aquí, incluso alfil B2 se había jugado también, etcétera. Ya digo, en principio E3 había pocas partidas, ¿no? Tras E3 y ahora aquí, por supuesto, tomó caballo por F3, alfil por F3, y aquí la jugada A4. Yo tengo algunas dudas, ¿no? Aunque la idea la hemos visto también en la teoría contra otras posiciones. Hay otra forma de jugar y de activar aquí la posición, que es con torre B8, por ejemplo, y luego defender el peón de B7 y luego poder sacar nuestro alfil. Parecería un poquito más natural jugar esta idea, ¿no? Pero bueno, el peón en A4 es de doble filo. Por una parte quita la casilla B3 a las piezas blancas, intenta aislar el peón de B5 y el peón de A3, ¿no?
podríamos intentar que esta estructura de peones, estos 3 peones, pues en un momento determinado pueden ser débiles, ¿no? Este está presionado por aquí, este se puede intentar presionar jugando, pues por ejemplo, torre a5, alfil d7, etcétera, aunque bueno, las blancas también tienen que tener, las negras tienen que tener cuidado con este peón y sobre todo con este. Bueno, a4 ya os digo, perfectamente jugable torre b8. Tras dama e2, torre a7, la misma idea que vimos antes, doble. Ahora la torre evidentemente queda un tanto pasiva para un jugador normal. Muchos de vosotros diréis, joder, pero esta torre aquí en a7 solo defiende ahí los peones, no tiene mucho juego, pero bueno, esto es un poco el ajedrez moderno, ¿no? En un futuro se acabarán desarrollando y hemos visto líneas un poco extrañas donde la torre pues en la apertura juega un papel así un poco defensivo, en la Slava no Tebún, algunos ejemplos más, y de momento pues hace su función. Cuando el alfil se libere e incluso se acabe haciendo una ruptura, a lo mejor con c6 en un futuro, o la torre pues podrá venir jugando, o incluso doblar torres, ¿no? En un momento determinado. Bueno, alfil b2, alfil e6, el alfil sale apuntando a la casilla b3, que sería una casilla interesante para él, torre c1 y dama d7. Una alternativa aquí interesante, bueno, podría ser f5, aunque tras alfil g2, dama d6, parece que la posición es bastante interesante. Pero bueno, dama d7 y ahora caballo e4. Entonces alfil a2, tocando la torre, volvemos a d5 y aquí alfil g4. Es una posición interesante. A primera vista parecería que f5 es una buena jugada, sin embargo, tras alfil h3... las negras empiezan a tener alguna pequeña dificultad, ¿no? Entonces lo que quieren las blancas es que se abra el juego para sus alfiles, para la torre en la columna C, y las blancas podrían incluso quedar un poquito cerca de conseguir una ligera ventaja, una posición más agradable. Aronian después pensó un rato y eligió jugar dama d8, que parece más sólida, no comprometer su estructura de peones, y ahora se jugó aquí alfil c3. Esto, por ejemplo, caballo c5, torre a5, d4, c4 sería una posición pues bastante igualada. Y tras alfil c3, caballo d7, vuelve el alfil y ahora b6. Podemos tener la torre desde aquí, hace doble función, sigue defendiendo c7, a4 y queda un poquito más libre. Tras alfil b4, esta jugada, bueno, quizás no es la mejor, para mí es un pequeño error. Más natural era jugar torre d1 o torre b1, incluso, muchas jugadas, ¿no? Aquí. Esta jugada es un poco dudosa por el motivo de que quiere quitar la casilla c5, pero da ligera ventaja a las negras. Aquí, por ejemplo, los módulos dan con a3, como las negras están muy bien, incluso casi con ligera ventaja, ¿no? Bastante molesto. Si torre c3 a2, este peón puede llegar a ser aquí un poquito molesto. Torre d8, caballo c3, caballo f6. Caballo por, dama por. Y alfil f3, dama b3. Las negras están bien, ¿no? Aquí en esta posición. Por eso digo, este alfil b4 no me convenció. Tras dama e7, yo digo que a3 es una jugada interesante. Caballo c3, ahora cambia alfil por, dama por, caballo c6. Las blancas comen el peón de a4 y las negras el de b4. Aronian se ve que no quiso problemas, quiso jugar sólido, tenía una mala experiencia de un peón de más por intentar jugar a ganar en el torneo el año pasado en el San Luis, ¿no? En la Copa Sinquefield, cuando acabó, Carlsen le rechazó las tablas que le valían para ganar el torneo y le acabó ganando con peón de menos, después de estar Aronian toda la partida intentando ganar y mareándolo, y aquí quizás jugó práctico y creo que su objetivo este día era no perder, ¿no? Para él era muy importante conseguir un empate ante Carlsen. Caballo c3, dama b2, dama d1, torre d8, esto se demuestra, aquí tras rey g2, h6, h3, ¿no? Aquí evidentemente las negras están un poquito mejor, tienen una posición más activa, sus piezas, puede haber alguna debilidad como el peón de b5, pero bueno, Aronian, lo que os digo, como tenía muchas ganas de empatar, decidió hacer torre por d3 que lleva la igualdad. Otro jugador, seguro que contra o el propio Carlsen o en otras situaciones, pues intentaría jugar algo así como torre d7, torre c2, dama b3, ¿no? Intentando jugar un poquito para las tablas. Aquí se puede jugar dama b4, intentar seguir presionando un poco sin riesgo, pero os digo, Aronian decidió no correr ningún riesgo, ya tenía malas experiencias contra Carlsen de intentarle jugar a ganar y acabar perdiendo, y decidió amarrar el empate con torre por, dama por torre, y ahora jaque, rey h7 y dama por peón. Ahora tras caballo e4 está clavada, pero las negras no pueden tomar la pieza,
¿no? Porque está la dama clavada, pero toman el peón de E5. Y tras caballo por C3 tienen jaque y aquí hay jaque continuo. Vemos jaque y decidieron las tablas. No vale G6 por dama por F7. E incluso aquí quedarían las blancas con ventaja, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, rey aquí, te puedo dar otro jaque, venir aquí e incluso comerme otro peón. Aquí si alguien ya puede ganar es el blanco, o sea que esto es demasiado arriesgado, simplemente rey H8 y decidieron firmar tablas en la jugada 40. Bueno, esto ha sido la ronda 2 de este interesante torneo. Tenemos ahora las partidas de Nakamura que le queda por jugar Gelfand y le quedan sobre todo Aronian y Carlsen, quizás son las que decidan el torneo. Tenemos 3 jugadores con 1,5 y bueno, es un torneo corto y cualquier victoria puede decidir el triunfo. Así que nada, seguiremos atentos a lo que pasa. Se despide el maestro Fi de Óscar de Prado para pokerajedrez.com.